Bueno, a continuación tenemos el problema 3.2-26 y todavía estamos en la parte de ley de Ohm, ley de Kirchhoff y si está en serie o paralelo. En este caso tenemos este circuito donde tenemos dos fuentes de voltaje, una independiente y una dependiente de una variable. Esta fuente, como un rombo, es una fuente dependiente de una variable que es IA, o sea, la corriente IA. La corriente IA está definida como la corriente que pasa por el circuito, ¿sí? En este caso, por esta resistencia de 20 ohms de derecha a izquierda. Ok, vamos a etiquetar los nodos de este circuito para que sea más fácil. A este le voy a llamar A, ¿sí? Este es A. A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Entonces, este circuito tiene tres nodos, ¿sí? Entonces, estas dos resistencias no están ni en serie ni en paralelo. Esta resistencia está de A a C, esta resistencia está de C a B. Entonces, como no están conectadas en los mismos nodos, pues no están en paralelo. Tampoco están en serie porque si aquí viene una corriente, esa corriente se tiene que dividir en dos caminos. O por acá se divide en dos caminos, o por acá arriba se divide en dos caminos. Entonces, en el nodo que comparten hay tres elementos interconectados, entonces la corriente siempre se tiene que dividir. Eso significa que no es la misma corriente que pasa por esas dos resistencias. Entonces, no están en serie, tampoco están en paralelo, descartamos esa opción. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm. En la resistencia de 10 ohms, nomás conocemos 10 ohms, no conocemos el voltaje de C a B ni de B a C. Entonces no puedo aplicar la ley de Ohm. En la resistencia de 20 ohms, ¿podemos aplicar la ley de Ohm? La de 20 ohms está de A a C. ¿Cuál es el voltaje de AC? Bueno, el voltaje de AC son 25 volts. El voltaje de C a A son menos 25 volts. Esta fuente de voltaje está en paralelo con esa resistencia. Entonces, como están en paralelo, sí conozco el voltaje de AC o de C a A. Yo sé, todos sabemos, ¿sí?, que el sentido positivo de la corriente pues es de mayor a menor potencial. Entonces, si se fijan, en este circuito pues hay tres caminos, otra vez hay tres caminos, ¿no? Entonces tenemos este camino que está aquí, este camino que está aquí, por ese camino va a circular una corriente, ¿sí? Este camino que está aquí va a circular una corriente. Tenemos este otro camino porque va a circular otra corriente. Por aquí va a circular otra corriente. ¿Sí? Y tenemos este otro camino por el cual va a circular una corriente diferente. Entonces por cada camino circula una corriente diferente. Ok. Si se fijan, ya dijimos que esta fuente está en paralelo con esta resistencia. Conocemos el voltaje de AC. Sabemos que la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces, como A está la positiva y C está la negativa, entonces yo sé que el sentido positivo de la corriente de esta resistencia pues va a ser así, de izquierda a derecha. Ese va a ser el sentido positivo. Entonces, esta corriente que está aquí va a ser voltaje en el mismo sentido de AC, o sea, el voltaje de AC por el sentido positivo entre resistencia. 25 entre 20 va a ser esta corriente que está aquí, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Ohm? La corriente es igual a voltaje, ¿sí? En este caso, voltaje de A a C entre la resistencia que es la de 20 ohms, ¿sí? Entonces, ese voltaje van a ser los 25 volts, de aquí a aquí es positivo, entre 20 ohms. Entonces, esos 25 entre 20, ¿sí?, me van a dar 5 cuartos de ampere, ¿sí? Entonces, por aquí van a estar circulando 5 cuartos de ampere. Y 5 cuartos de ampere es lo que va a entrar a C. ¿Ok? Entonces, si se fijan, IA está en sentido positivo a esos 5 cuartos de ampere. Entonces, eso quiere decir, ¿sí? Esto quiere decir que la corriente IA es igual a menos 5 cuartos de ampere. ¿Ok? Entonces, si ya tengo la corriente IA, pues puedo calcular el voltaje que está aquí. 5 cuartos de ampere
¿sí? Esos 5 cuartos de ampere negativos, que es lo que vale IA, lo multiplico por 4 y me va a dar menos 5 cuartos de ampere por 4 me da menos 5 volts. Entonces, de aquí para acá es un voltaje positivo, pero me salió negativo al multiplicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber menos 5 volts. Menos 5 volts va a ser este sentido. El voltaje aquí va a ser menos, de aquí para acá menos, de aquí para acá más, porque IA es negativo, ¿sí? Entonces, de A a B hay menos 5. De B a A hay 5 volts positivo. Ya sé que de A a C hay 25 volts y de C a A hay menos 25 volts. Me falta encontrar el voltaje de B a C o de C a B. Si se fijan, acá arriba, este camino cerrado de arriba, pues son 3 elementos y de esos 3 conozco 2 voltajes, entonces puedo despejar este voltaje que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, si aplico la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario, esta ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido horario, pues va a ser el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A más el voltaje de C a A, pues va a ser igual a 0. Entonces, el voltaje de A a B ya encontramos que es menos 5. Menos 5. El voltaje de B a C no lo conocemos. Lo dejamos así. El voltaje de C a A, de C a A hay menos 25. Menos 25 volts. Esto es igual a 0. Entonces, menos 25. Entonces, menos 25, menos 5, menos 30. ¿Sí? Menos 30 más el voltaje de B a C es igual a 0. Quiere decir que el voltaje de B a C va a ser igual a 30 volts positivo. ¿Sí? Entonces, el voltaje de B a C es 30 volts positivo y de C a B es menos 30. Entonces, lo positivo, entonces quiere decir que la corriente en sentido positivo, pues si sabemos que el voltaje es positivo de B a C, entonces la corriente de B a C pues va a ser positiva, ¿sí? Entonces, esa corriente va a ser el voltaje de B a C entre 10, ¿sí? El voltaje de B a C pues son los 30, entre los 10 pues van a ser 3 amperes. Entonces, aquí va a haber 3 amperes, 3 amperes. Entonces, quiere decir que por aquí van a circular 3 amperes, por aquí van a circular 3 amperes, por aquí van a circular 3 amperes, por todo el camino verde, 3 amperes, ¿sí? Y ya sabemos que por este camino rojo pues hay 5 cuartos, ¿ok? Si esos 3 amperes los pongo en cuartos, ¿sí? Entonces 3 amperes en 5, equivalente en cuartos pues sería 12 cuartos. Entran 12 cuartos, entran 5 cuartos. Entonces 12 cuartos más 5 cuartos pues serían 17 cuartos. Entonces, si esto es lo que está entrando, pues lo que tiene que salir por aquí pues son los 17 cuartos de ampere. ¿Estamos de acuerdo? Entran 3 amperes, que son 12 cuartos de ampere. Entran 5, 15, 16, 17. Entonces 17 tienen que salir. ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta del problema, ¿sí? Es el problema 3.226. 3.226, ¿sí? Que no lo puse, no la etiqueté ahí. Era cuánto vale IC. Entonces, pero IC es esta corriente que está aquí. Entonces, ahorita encontramos que lo que esto entra, lo que entra es igual a lo que sale. Entran 5 cuartos, entran 12 cuartos. Entonces sumo 12 más 5 me da 17 amperes. Van en este sentido 17 amperes. Van opuestos a IC. Entonces va a significar que IC pues es igual a menos 17 cuartos de ampere. Entonces, este circuito cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces ya está bien resuelto.